Era una tarde bochornosa en Sevilla, de esas que el sol te persigue hasta en la sombra. Mi nombre es Isabella y aquel día el destino, o quizás la imprudencia, nos llevó a una man tradicional en un callejón escondido del barrio de Triana. Para algunos estos baños árabes son un remanso de paz y purificación, para mí se convirtieron en el escenario de una revelación inesperada, un verdadero crisol donde el vapor, el calor y unas cuantas copas de jerez seco se mezclaron para tejer una trama de eventos que jamás habría imaginado. Mi hija, Sofía, había estado bebiendo desde el mediodía. Su mirada, ya de por sí dispersa, se había vuelto aún más nublada por el efecto del alcohol. Arrastré a mi yerno Diego a este plan. Él, con su habitual ceño fruncido y una resignación que solo un andaluz podría mostrar, accedió bajo mi insistencia. A decir verdad, Diego siempre ha sido un hombre de pocas palabras y mucha formalidad, algo que a veces me saca de quicio, pero en otras ocasiones, en otras ocasiones. Al entrar al hammam, el aire denso y húmedo nos envolvió. Las paredes de azulejos impregnadas con aromas de incienso y flor de azahar, junto al suave murmullo del agua que caía en las pilas, creaban una atmósfera casi mística. Sofía, apoyada en el banco de mármol, apenas podía mantenerse erguida. Intenté reanimarla, pero era inútil, su cabeza caía pesadamente sobre su pecho. Diego, en cambio, se mantenía distante observándonos con esa expresión de hastío que tanto me exasperaba. Sin embargo, en medio de aquel vapor que empañaba los sentidos, no pude evitar notar algo. Aquel hombre, mi yerno, a pesar de su actitud taciturna, poseía una presencia innegable. Su piel morena, su cabello oscuro y rizado, y esos ojos penetrantes, sí, definitivamente Diego era un hombre atractivo. Intenté disimular mi observación y, para romper el hielo, le dije a Diego que cuidara de Sofía. Él se limitó a mirarla con una melancolía que parecía sacada de un poema de Lorca. Fue justo en ese instante cuando el calor no solo calentaba nuestros cuerpos, sino también el alma, que sentí un impulso irrefrenable. Quizás fue el jerez, quizás el ambiente, pero una voz interior me susurró, es el momento, Isabella. Me acerqué a Diego, mi voz apenas un susurro conspirador. Mi vestido de seda, un capricho que me compré en la feria, se sentía fresco contra mi piel, y sus detalles bordados con hilo dorado parecían brillar bajo la tenue luz del hammam. Llevaba unas sandalias de esparto que hacían un suave eco en el mármol. En mi muñeca una pulsera de plata con pequeñas campanillas tintineaba con cada movimiento, añadiendo un toque de misterio a mi presencia. Sentía el vaho acariciar mi cuello y pensé, aquí, en este santuario, nadie nos juzgará. Diego, comencé mirándole a los ojos, mis labios ligeramente curvados en una sonrisa pícara. Eres un hombre apuesto, ¿sabes? Y yo te miro y pienso, ¿cómo es posible que te hayas enredado así con mi hija? Mis palabras lo tomaron por sorpresa. La esponja de crin que sostenía se le resbaló de las manos y sus ojos se abrieron como platos. No sabía si bromeaba o si realmente estaba yendo al ataque. Para ser sincera, ni yo misma sabía a dónde me llevaría este torbellino de emociones, avivado por el vapor y el jerez. Doña Isabella, exclamó Diego con una cautela que me recordó a un torero frente a un toro bravo. ¿A qué viene esto? A que, mi querido Diego, repliqué sintiendo como la femme fatale que llevaba dentro despertaba, la vida es corta, y tú estás aquí con una cara como si te acabaran de llamar a filas. ¿No crees que es hora de sacudirte y darle un poco de color a estos días grises? Sofía afortunadamente se había sumergido en un sueño profundo, de lo contrario, el escándalo habría sido inevitable. Vi cómo las mejillas de Diego se sonrojaban, y no precisamente por el calor del hammam. Evitaba mi mirada, quizás porque mi toalla, un delicado pareo de algodón bordado con flores de jazmín, se había deslizado traicioneramente de mi hombro, dejando al descubierto una parte de mi escote. La ajusté con un gesto despreocupado, como si fuera parte de mi plan maquiavélico. Mis pendientes largos con incrustaciones de nácar, rozaban mis hombros con cada movimiento, atrayendo aún más su atención. Doña Isabella, tartamudeó él, aclarando la garganta, está bromeando, ¿verdad? ¿Y tú qué crees? Compruébalo, le guiñé un ojo sintiéndome la reina de aquel vaporoso paraíso. Diego emitió una risa nerviosa y comenzó a frotar furiosamente la esponja, como si pudiera protegerlo de mi inesperado embate. Me di cuenta de que había ido demasiado lejos y decidí cambiar de táctica. Está bien, yerno, dije, recostándome en el banco y ajustándome el pareo con la gracia de una diva de cine. Piensa en mis palabras. La vida es una sola.
A Sofía la sacaremos de este hoyo, ¿verdad? Solo no te quejes, o te daré con la chancla. Por primera vez en la tarde, Diego soltó una carcajada sincera. Había algo cálido en esa risa, como si por un instante hubiéramos dejado de ser suegra y yerno para convertirnos en dos personas intentando sobrevivir a aquel peculiar purgatorio. Pero entonces Sofía se despertó de golpe. Se incorporó bruscamente, casi cayéndose del banco, y soltó: «Mamá, ¿le estás echando el ojo a mi marido?» «Lo veo todo y lo oigo todo». Casi me atraganto con la sorpresa. Diego se quedó inmóvil como un ciervo deslumbrado por los faros de un coche. Sofía, con una seriedad etílica, me señaló con el dedo y continuó: «Ya lo sé, mamá, tú eres una mujer de armas tomar, pero Diego es mío, ¿entiendes?» En ese momento comprendí que el hammam no solo era un lugar de purificación, sino también una verdadera prueba de fuego. Durante la siguiente media hora, tuve que convencer a mi hija de mi total falta de intenciones hacia su esposo, calmar a Diego, que parecía listo para huir al fin del mundo, y contener la risa para no empeorar la situación. Pero, a decir verdad, en lo más profundo de mi ser, me sentía tremendamente viva. Y al mirar a Diego, que alternaba el rojo de la vergüenza con el blanco del pánico, supe que aquel hammam no lo olvidaríamos jamás. La risa se quedó en mi garganta, pero noté que, a pesar de su deseo de escapar, sus pies parecían pegados al suelo. Y fue entonces cuando la diablilla que llevo dentro se despertó. Quizás fue el vapor, el jerez, o simplemente el cansancio de mi papel de suegra abnegada. Decidí: es hora de sacudir a este yerno, que se ha hundido demasiado en la melancolía. «Diego», susurré, inclinándome más cerca para que mi voz sonara como un secreto en una película romántica. Mi perfume, un suave aroma a jazmín y sándalo, se mezcló con el vapor, creando una atmósfera aún más embriagadora. Mi pareo, ahora ajustado a mi figura, resaltaba mis curvas de forma sutil, y mis pies, descalzos, se sentían frescos en el mármol. «Qué tenso estás, mi vida. Relájate, que el hammam es para eso, ¿no?» Él parpadeó como un búho ante una luz brillante e intentó alejarse, pero en el pequeño cubículo del vapor no había mucho espacio para escapar. La toalla, por cierto, no ocultaba del todo su virilidad. Yo, por supuesto, fingía no darme cuenta, pero mi ojo de reojo lo registraba todo. No soy tan vieja como para no apreciar que mi yerno, a pesar de su cara de vinagre, era un hombre bastante robusto. En la penumbra del hammam se cernió un silencio tenso, solo roto por el suave ronquido de mi hija dormida. «Doña Isabella», murmuró Diego, apretando convulsivamente la esponja como si fuera su última esperanza de salvación. «Solo tengo calor». Con una sonrisa pícara, le repliqué que el calor era solo la mitad del problema. El verdadero fuego comenzaba cuando la llama se encendía dentro. Estiré la pierna con naturalidad, como si estuviera estirando mis músculos entumecidos, y accidentalmente rocé su rodilla. El ligero contacto, como una pluma, provocó un suspiro nervioso en Diego. Me miró asustado, como si esperara que me convirtiera en una bruja y lo arrastrara a un caldero hirviendo. Yo solo le di una sonrisa inocente, arreglándome el pareo, pero esa sonrisa, como una bomba de relojería, escondía una explosión inminente. «Doña Isabella», balbuceó con voz temblorosa, como un joven tímido en su primera cita. «No haga esto. Sofía está aquí». Eché un vistazo a mi hija, cuyo sueño era tan profundo que ni un cañonazo la despertaría. «Ay, Diego», le dije. «Ella está en tal éxtasis que podrías montar un espectáculo de fuegos artificiales y no se despertaría. Y tú y yo solo estamos charlando, ¿verdad?» Me incliné más cerca, apartando un mechón rebelde de mi cabello, y mi pareo se deslizó traicioneramente de mi hombro, revelando lo suficiente para que Diego se olvidara de cómo respirar. Se quedó paralizado, y sus mejillas se encendieron. «Ay, mi querido», pensé. «Caíste». «Escucha, Diego», susurré, bajando la voz a un murmullo aterciopelado que apenas se distinguía del vapor. Sentía la humedad acariciar mi piel, y el delicado encaje de mi pareo, que se adhería ligeramente a mi muslo, parecía un cómplice silencioso en mi juego. Mis pulseras de plata tintineaban suavemente con el movimiento de mi mano, un ritmo casi hipnótico en el silencio del hammam. «Eres un hombre, Diego. Y los hombres deben tomarlo todo de la vida, no perder oportunidades, no quejarse, sino actuar. ¿Entiendes?» Puse mi mano en el banco muy cerca de la suya, y él se quedó inmóvil, como un conejillo ante una boa. En sus ojos se debatían el pánico, la curiosidad y algo más, algo de lo que una suegra decente no debería hablar.
En ese momento me sentí la dueña de la situación, la ama de aquel amam y demonios de todo el mundo. Doña Isabella logró balbucear con voz ronca, como después de una carrera agotadora. Por favor, deténgase. Estoy casado con Sofía. Ay, Diego, me reí, y esa risa sonó como el tintineo de copas antes de un brindis de victoria. Mi risa era ligera, casi juguetona, y llevaba consigo el dulce eco de la libertad. Mi vestido de seda, que hasta ahora había sido un simple atuendo, se sentía como una segunda piel, y la brisa del ventilador que se colaba por una rendija, aunque sutil, me acariciaba, haciendo que la tela se moviera con una delicadeza que solo yo percibía. Mis sandalias de esparto estaban a un lado, y sentía el frío y pulcro mármol bajo mis pies, un contraste que me hacía sentir aún más viva. No te estoy proponiendo que vayas al registro civil. Solo piénsalo. La vida es corta y tú estás ahí sentado como un gato en una valla, asustado de saltar. Me recosté en el banco dándole espacio, pero mi mirada lo traspasaba. Y entonces me di cuenta de que había ido demasiado lejos. Diego, aunque aturdido por el jerez, no era tonto. Se levantó de golpe, agarró la esponja de crin y corrió hacia el cubo de agua helada. Necesito refrescarme, murmuró zambulléndose en el agua como si intentara ahogar todos sus pensamientos pecaminosos. Me quedé sentada, sonriendo, sintiendo como el triunfo se mezclaba con una ligera culpa dentro de mí. Ay, Isabella, pensé. Vaya lío que has armado. Pero en ese momento, no era solo una suegra, era una mujer que le había recordado a su yerno que todavía estaba vivo. Y eso era endiabladamente divertido. Sofía seguía profundamente dormida, y Diego, al regresar, me miraba con una mezcla de miedo, como si yo fuera al mismo tiempo una seductora fatal y su peor pesadilla. Decidí que era hora de terminar el juego. Me puse de pie, me acomodé el pareo con la expresión más inocente del mundo y le dije, bueno, yerno, vamos a darte unos buenos azotes con el cepillo. Es bueno para la salud. Él solo asintió, intentando evitar el contacto visual. Yo le di un espectáculo que habría avergonzado las fantasías más salvajes de Dante sobre los círculos del infierno. Después de las idas y venidas en el hammam, donde los nervios de mi yerno Diego ya estaban al límite, la atmósfera en el baño de vapor había alcanzado su punto de ebullición. Sofía, mi hija, seguía entregada a los brazos de un sueño profundo inducido por el alcohol, y yo, Isabella, decidí que era el momento de mostrarle a Diego el verdadero significado de la limpieza a la española. Y juro que lo hice con tal éxito que ahora, con solo mencionar la palabra cepillo, al pobre hombre se le sube un color carmesí a las mejillas. Imagina la escena en el baño de vapor. El aire era tan denso que parecía que podías untarlo en pan. Los aromas de azahar, eucalipto y una mezcla especial de hierbas que yo misma había preparado, convertida en un auténtico elixir de valentía, flotaban en el ambiente. Diego, conteniendo a duras penas sus gemidos y murmurando algo sobre la innecesaria tortura que se avecinaba, se recostó de mala gana en el banco de mármol, boca abajo, resignado a lo inevitable. Yo, empuñando una rasqueta de cerdas duras, de esas que se usan para dejar la piel sedosa y brillante, un pequeño fetiche que tengo, me encanta sentir la tensión y luego la suavidad extrema, me acerqué al chorro de agua caliente y dejé que el vapor se intensificara. Las piedras de la fuente borboteaban como 1000 serpientes, y una ola de vapor abrasador llenó el cubículo, haciendo la atmósfera aún más íntima. Relájate, yerno, le dije con una voz aterciopelada que contenía una fuerza tal que Diego ni siquiera intentó objetar. Mi vestido de seda, que había usado bajo el pareo, se pegaba ligeramente a mi cuerpo por la humedad, realzando mi figura de una manera que sentía muy mía, muy femenina. Ahora Isabella te mostrará lo que es un verdadero cepillado español, lo que es el verdadero calor. Y la acción comenzó. Oh, fue algo más que un simple fregado, fue una alternancia de roces ligeros y golpes firmes que al principio hicieron a Diego estremecerse, pero luego, poco a poco, comenzó a relajarse. Debo decir que su espalda se cubrió de manchas rojas brillantes. Yo, como una experta limpiadora, así me gusta llamarlo, sabía que esto era solo el principio. Eché más agua, y el aire se volvió tan abrasador que parecía que estábamos en la boca de un volcán. Bueno, ¿cómo estás, Diego?, le pregunté, inclinándome más cerca para que mi voz sonara casi en su oído. ¿Sigues vivo?, doña Isabella murmuró y su voz temblaba, ya sea por el calor o por la comprensión de la desesperación de la situación. Esto es demasiado, demasiado. Yo solté una carcajada que sonó como el tintineo de copas antes de un brindis festivo.
Esto no es demasiado, yerno. Aguanta. Dejé la rasqueta y tomé una piedra de basalto lisa y caliente, de esas que usan en los spas de lujo. Mis dedos se deslizaron por la superficie pulida, sintiendo su calor reconfortante. Era una sensación de poder y control. La coloqué en su espalda baja. Él emitió un sonido que expresaba tanto agonía como dicha. Relájate, Diego, susurré, y mis manos que sabían cómo domar a los hombres, comenzaron un masaje. Al principio simplemente froté sus hombros, luego bajé por su espalda, y después tomé un aceite aromático, tibio, con notas de lavanda y algo más que una suegra decente preferiría no mencionar. Vertí el aceite sobre su espalda, y mis palmas se deslizaron lenta y firmemente con tanta fuerza que él, el pobre hombre, ya no solo se relajaba, se disolvía en esa sensación. Doña Isabella balbuceó, y su voz sonaba como la de un hombre hundiéndose en un paraíso prohibido. Esto no está bien. Ay, Diego, me incliné más cerca, y mi susurro sonó como un presagio de tormenta. Lo que no está bien es sentarse y quejarse cuando la vida te ofrece una oportunidad así. Y esto es solo un hammam. Mis manos se movían con la seguridad de una masajista profesional, como si hubiera pasado años perfeccionando mi arte en los balnearios más lujosos. Diego parecía haber abandonado toda resistencia, entregándose por completo a mis caricias. Sentí como la tensión abandonaba su cuerpo, como se olvidaba de todo en el mundo, de su esposa Sofía, de los principios morales y de que al fin y al cabo, yo era su suegra. En ese momento me di cuenta de que había capturado su atención, sus pensamientos, sus sentimientos. Él estaba completamente bajo mi poder, y esa sensación superaba cualquier creación culinaria que hubiera salido de mis manos. El masaje culminó en un clímax vibrante e inolvidable, el mismo que yo tanto había anhelado. El alcohol es la raíz de todo mal, pensé. Pero ya basta de complacencia, querido yerno. Es hora de volver a la realidad, o Sofía se despertará y sospechará algo. Hay que borrar las huellas. Diego se levantó lentamente. Su rostro ardía como un carbón incandescente, no solo por el calor del baño de vapor, sino también por lo que había sucedido. En sus ojos se reflejaba una tormenta de emociones, vergüenza, culpa y algo más que él mismo temía reconocer. Entendió que había cruzado una frontera invisible, que su vida había cambiado para siempre. Había caído en una trampa de la que no había una salida sencilla, resignarse, luchar, contarlo todo o guardar silencio, llevando este secreto como una carga insoportable. Salí del baño de vapor, dejándolo solo con sus pensamientos. Sofía seguía durmiendo plácidamente y al echarle un vistazo fugaz, pensé, si tan solo supieras lo que ha pasado aquí. Pero Sofía probablemente nunca sabrá la verdad, porque Diego sin duda guardará silencio. Y si Sofía sospecha algo, él probablemente lo achacará a su imaginación desbordada, causada por el exceso de alcohol. Y Sofía muy probablemente le creerá porque a quién se le ocurriría que su suegra, Isabella, podría llevar a su yerno a tal estado con una rasqueta, una piedra de basalto y un poco de aceite, hasta el punto de que olvidara su propio nombre. Pero Diego ya no sería el mismo. Eso se leía en sus ojos, en cómo evitaba mi mirada, en cómo arrugaba nerviosamente el pareo en sus manos. Comprendió que el hammam no era solo vapor y calor. Era un lugar donde uno podía perderse o encontrar algo nuevo. Y yo, Isabella, sabía con certeza que había encontrado lo que buscaba. Y a Diego le tocaría lidiar con lo sucedido por sí mismo. La partida apenas comenzaba. El aire fresco de la noche sevillana me golpeó al salir del hammam, una bendición después del calor sofocante del interior. El cielo, ya teñido de un azul profundo, prometía una luna llena y cómplice. Mi pareo de jazmines, aún húmedo por el vapor, se adhería suavemente a mi cuerpo, casi como una segunda piel. Mis sandalias, ahora de nuevo en mis pies, producían un sonido rítmico sobre el empedrado de Triana. Me sentía ligera, renovada, como si las aguas ancestrales del hammam hubieran limpiado no solo mi piel, sino también las telarañas de mi alma. Diego venía detrás de mí, su paso un poco más lento, su aura aún cargada con la electricidad de lo sucedido. Sofía, por fortuna, seguía en su propio mundo de dulces sueños, acurrucada en una silla del patio interior que hacía las veces de sala de espera, su cabeza apoyada en el hombro de una empleada del hammam que la observaba con una mezcla de diversión y cansancio. Decidí que era el momento de la retirada estratégica. La sobrecarga sensorial del hammam y el jerez habían hecho su trabajo.
Ahora tocaba sembrar la semilla de la incertidumbre, dejar que la tierra fértil de la mente de Diego hiciera el resto. Mis labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. Diego, dije, mi voz suave como la brisa que movía las hojas de los naranjos. Creo que es hora de volver a casa. Nuestra Sofía necesita su cama. Él asintió sin mirarme directamente. Sus ojos aún tenían ese brillo febril, esa mezcla de asombro y pánico que me resultaba tan estimulante. Se acercó a Sofía, la levantó con una facilidad sorprendente para un hombre que momentos antes parecía un flan, y la cargó sobre su hombro como un saco de patatas, aunque con delicadeza. Era un cuadro cómico y a la vez extrañamente tierno. Mientras Diego se ocupaba de Sofía, yo aproveché para envolverme en una mantilla de encaje negro que había traído. Era una pieza antigua, herencia de mi abuela, que me daba un aire de misterio y sofisticación, además de ocultar las leves rojeces que el hammam había dejado en mi cuello y escote. Los flecos de la mantilla danzaban con el aire, y su suavidad contra mi piel aún húmeda era una delicia. Me ajusté los pendientes y el nácar brilló bajo la tenue luz de las farolas. Mis tacones, aunque bajos, resonaban con un eco melodioso en el silencio de la noche, marcando cada paso con una especie de autoridad. Caminamos por las estrechas calles de Triana, envueltos en el silencio cómplice de la noche. El aroma de los jazmines y las bugambilias se mezclaba con el eco lejano de una guitarra flamenca. Diego seguía cargando a Sofía, que dormía plácidamente, ajena a la tensión que flotaba entre nosotros. De vez en cuando sentía su mirada fugaz sobre mí, una mirada que rápidamente desviaba. Sabía que sus pensamientos eran un campo de batalla. La intriga, la vergüenza, el miedo a lo prohibido, todo se arremolinaba en su mente. Y yo, Isabella, era la general de ese campo de batalla. Al llegar a nuestra casa, un típico patio andaluz con geranios en las paredes y una fuente central, el aire pareció aligerarse un poco. Diego dejó a Sofía en su cama con sumo cuidado. Yo me quedé en el salón desatándome la mantilla y dejándola caer con un suspiro sobre un sillón de terciopelo. El sonido de su seda al rozar la tela fue casi un murmullo, un recordatorio del baile que habíamos protagonizado en el hammam. Diego regresó al salón, su rostro aún encendido. Sus ojos, antes llenos de pánico, ahora mostraban una mezcla de confusión y una extraña fascinación. Se sentó en el sofá de enfrente con las manos entrelazadas, evitando mi mirada. El silencio se hizo pesado, casi palpable, roto solo por el suave zumbido del aire acondicionado. Bueno, Diego, dije, rompiendo el hielo con una ligereza que no sentía. Parece que el hammam ha hecho su magia, ¿verdad? Estás radiante. Él carraspeó. Doña Isabella, yo no sé qué decir. Me acerqué a la mesa de centro y tomé una copa de jerez que habíamos dejado antes de salir. Le ofrecí una a él. No hay nada que decir, Diego. Solo un pequeño momento de relajación. El vapor a veces hace que la mente divague. Mi voz era ahora más suave, menos provocadora, pero con un matiz que invitaba a la complicidad. Era como un susurro que prometía un secreto compartido, un lazo invisible que nos unía a través de la experiencia vivida. Él tomó la copa, sus dedos rozando los míos. Sentí una leve electricidad, un escalofrío que me recorrió el brazo. Era un simple toque, pero en el contexto de lo que había sucedido, se sintió como una declaración. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante y en esa breve conexión, vi la confirmación de que él también lo había sentido. Que el hammam había sido más que un baño. Gracias, doña Isabella, murmuró, bebiendo un trago largo de jerez. Su nuez de Adán se movió con el trago, y no pude evitar que mi mirada se detuviera ahí por un segundo, un pequeño detalle, una fascinación efímera. Sonreí con la sonrisa más inocente que pude fingir. De nada, hijo. Siempre es un placer compartir un buen momento. Y recuerda, a veces, los secretos guardados son los más dulces. Me levanté, mi vestido de seda ondeando ligeramente con el movimiento, revelando por un instante mis piernas. Me dirigí a mi habitación, dejando a Diego solo en el salón, con el jerez y sus pensamientos como únicos compañeros. Al cerrar la puerta, me apoyé en ella, el corazón latiéndome con una emoción que no sentía desde hacía años. El juego apenas había comenzado. Y Diego, sin saberlo, ya estaba atrapado en mi red. La mañana siguiente amaneció en Sevilla con un sol radiante, el tipo de sol que lo inunda todo y no permite sombras. Me desperté sintiéndome inusualmente ligera,
como si el hammam de la noche anterior hubiera purificado no solo mi cuerpo, sino también mi espíritu. Me levanté de la cama, mis pies descalzos tocando el fresco suelo de baldosas. Hoy no quería disfraces ni mantillas, solo la comodidad de mi hogar. Elegí un vestido de lino blanco sencillo pero elegante, que caía con suavidad sobre mi figura. Su escote en V, aunque discreto, dejaba entrever la delicadeza de mi clavícula, y las mangas cortas se sentían aireadas en el calor que ya empezaba a subir. Para mis pies, unas alpargatas de esparto con cintas que se ataban alrededor de los tobillos, un toque rústico y a la vez coqueta. No llevaba joyas, salvo unos pequeños pendientes de aro de oro, casi imperceptibles. Quería sentirme yo misma, desnuda de artificios, lista para lo que el día pudiera deparar. El aroma a café recién hecho y a tostadas con tomate y jamón flotaba en el aire. Sofía, mi hija, ya estaba en la cocina, con una resaca monumental, quejándose en voz baja mientras Diego, mi yerno, preparaba el desayuno con una paciencia casi monacal. Lo observé desde el umbral de la puerta. Su espalda ancha, sus brazos fuertes, recordé el tacto de su piel bajo mis manos, la tensión que había cedido a la relajación. Un escalofrío me recorrió, no de frío, sino de una electricidad que aún persistía. Buenos días, dormilona, me dijo Sofía con voz ronca, apenas levantando la cabeza de su taza. Menuda nochecita. No recuerdo nada después de la primera copa de Jerez. Sonreí para mis adentros. Así es, mi amor. Parece que te lo pasaste en grande. Lancé una mirada rápida a Diego. Él estaba cortando el jamón, sus movimientos precisos, pero noté un ligero sonrojo en sus mejillas. Sabía que me había escuchado. Sabía que él sí lo recordaba todo. El desayuno transcurrió en una mezcla de mi aparente despreocupación, las quejas de Sofía y el silencio tenso de Diego. Él evitaba mi mirada, sus ojos fijos en el plato, como si el jamón le revelara los secretos del universo. Pero yo podía sentir su inquietud, su curiosidad. La semilla que había plantado en el hammam ya estaba germinando. Después del desayuno, Sofía se fue a su habitación, alegando que necesitaba más horas de sueño. Diego se quedó en el salón, fingiendo leer el periódico, pero su atención estaba claramente en otra parte. Me acerqué a la ventana, observando el patio, sus geranios rojos vibrando bajo el sol. Hace un calor insoportable, ¿verdad, Diego?, comenté, girándome para mirarlo. Mi vestido de lino se movió suavemente, un susurro de tela. Él bajó el periódico, sus ojos finalmente encontrándose con los míos. Había una mezcla de cautela y una chispa de algo más. Sí, doña Isabella. Es un día de pleno verano. Lo sé, respondí caminando lentamente hacia él. A veces el calor puede ser abrumador. Pero otras veces el calor saca lo mejor de uno, ¿no crees? O al menos lo más ardiente. Mis palabras flotaron en el aire, ligeras pero cargadas de significado. Me senté en el sillón de enfrente, mis alpargatas rozando suavemente la alfombra de esparto. Crucé las piernas, permitiendo que la tela de mi vestido se deslizara ligeramente, revelando el delicado arco de mi tobillo. Diego carraspeó, el periódico en sus manos temblaba imperceptiblemente. No sé a qué se refiere, doña Isabella. Oh no, arqueé una ceja, mis labios dibujando una sonrisa enigmática. Creí que en el hammam habíamos llegado a un entendimiento. Que la vida a veces nos presenta oportunidades inesperadas. Pequeños escapes. Momentos para sentirnos vivos. Me incliné ligeramente hacia adelante, mi voz un susurro íntimo. Dime, Diego, ¿qué sentiste ayer? Cuando mis manos te acariciaban la espalda. Él se puso lívido. Doña Isabella, por favor. Por favor, ¿qué, Diego? Lo interrumpí suavemente, pero con una determinación férrea. No hay nada de malo en admitir lo que uno siente. El calor, el vapor, todo eso puede ser muy liberador. ¿Verdad? Mis ojos no se apartaban de los suyos. Vi la lucha en su interior, el deseo de negarlo todo, el miedo a lo que podría significar, y la innegable verdad de que algo había cambiado entre nosotros. Se levantó bruscamente, su cuerpo tenso como una cuerda de guitarra. No, doña Isabella. Fue el alcohol. El cansancio. De verdad, Diego, me levanté también, acercándome a él con pasos lentos y deliberados. Mi vestido de lino al moverse creaba un suave roce, casi un susurro.
Mis alpargatas hacían un ruido mínimo sobre el suelo. Me detuve a una distancia prudente, pero lo suficientemente cerca como para que sintiera mi presencia. Si fuera solo el alcohol, ¿por qué tu mirada no puede sostener la mía? ¿Por qué tu corazón late tan deprisa? Extendí una mano sin tocarlo, solo ofreciéndole una opción, una conexión. Hay cosas, Diego, que el cuerpo no olvida, aunque la mente intente negarlas. Él cerró los ojos por un instante como si quisiera borrar lo que estaba sucediendo. Cuando los abrió había una rendición en ellos, una resignación mezclada con una curiosidad que me quemaba. No sé qué quiere de mí, doña Isabella. No quiero nada, Diego, le respondí, mi voz ahora más seria, pero con un matiz de compasión. Solo que seas honesto contigo mismo. Que reconozcas que a veces la vida te ofrece un respiro. Un momento de placer prohibido. Me acerqué un paso más. El aire entre nosotros parecía vibrar. Podía sentir el calor de su cuerpo, la tensión en sus músculos. Extendí mi mano y esta vez mi dedo índice rozó suavemente el cuello de su camisa, justo donde el tejido de lino se encontraba con la piel. Era un gesto fugaz, casi imperceptible, pero lo vi estremecerse. Hay un baile, Diego, susurré, mis ojos fijos en los suyos. Un baile secreto entre dos personas. Y a veces, la música empieza a sonar en los lugares más inesperados. Retiré mi mano, dejando la marca invisible de mi toque. Piénsalo. Di media vuelta y me dirigí a la cocina, dejando a Diego solo en el salón, un campo de batalla de emociones. Sabía que mis palabras, mis toques, mis miradas, estaban grabadas a fuego en su mente. Él ya no era el yerno formal y distante. Era un hombre que había probado una gota de lo prohibido, y que ahora, quisiera o no, sentiría la sed. La melodía de nuestro baile apenas había comenzado. Los días que siguieron fueron un torbellino de sutilezas y silencios cargados de significado. Diego se movía por la casa como un fantasma, su mirada siempre esquiva, pero yo sentía el peso de su atención sobre mí en cada instante. Cada vez que cruzábamos una habitación, cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente al servir la mesa, una chispa invisible saltaba entre nosotros, una confirmación tácita de lo que había sucedido en el hammam. Mi vestido de lino blanco se convirtió en mi uniforme diario, su sencillez engañosa, pues bajo su aparente inocencia, sentía el poder de mi feminidad en cada movimiento. A veces al sentarme el lino se arrugaba, creando pliegues que seguían las líneas de mi cuerpo de una manera que solo yo y, quizás, Diego podíamos apreciar. Mis alpargatas con cinta se anudaban a mis tobillos, un pequeño detalle que me hacía sentir conectada a la tierra, pero a la vez, lista para alzar el vuelo. Sofía, ajena a todo, seguía sumida en su rutina de siestas prolongadas y quejas por el calor. Era como si una burbuja de ignorancia la protegiera del drama que se gestaba a su alrededor. Y yo, Isabella, no podía evitar sentir una punzada de culpa, mezclada con una excitación innegable. Este juego era peligroso, lo sabía, pero la adrenalina que me proporcionaba era adictiva. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el patio de naranjas y púrpuras, Diego y yo nos encontramos solos en la cocina. El aire estaba espeso, cargado de la promesa de una tormenta de verano. Yo estaba preparando una tortilla de patatas, el crepitar del aceite en la sartén era el único sonido que rompía el silencio. Mi cabello, recogido en un moño suelto, se había escapado en algunos mechones rebeldes por el calor, y mi rostro, ligeramente sudoroso, brillaba bajo la tenue luz del atardecer. Llevaba mis pendientes de aro de oro, que parecían capturar la última luz del día. Diego estaba junto a la ventana, observando cómo las nubes se acumulaban en el horizonte. Su espalda, tensa, me recordaba el lienzo que había sido en el hammam. No pude resistir la tentación. Diego, dije, mi voz apenas un murmullo sobre el chisporroteo del aceite. Sabes, el calor de una cocina es muy parecido al de un hammam. Ambas pueden ser muy reveladoras. Él se giró, sus ojos, antes esquivos, ahora fijos en los míos con una intensidad que me hizo un nudo en el estómago. Había miedo, sí, pero también una rendición, una aceptación de la conversación que sabía que se avecinaba. Doña Isabella, comenzó, su voz más ronca de lo habitual. ¿Qué, Diego? Lo incité con una sonrisa suave. Di la vuelta a la tortilla con un movimiento experto, y el aroma a huevo y patata llenó la cocina. No me digas que no piensas en ello. En lo que pasó. En lo que sentimos. Él tragó saliva. Fue un error. El alcohol, el ambiente.
Un error, repetí, dejando la sartén a un lado y limpiándome las manos en un paño de cocina. Me acerqué a él, mis pasos lentos, deliberados, el lino de mi vestido rozando mis piernas con un susurro íntimo. Tu cuerpo no lo creyó así, Diego. Recuerdo cómo se relajaba bajo mis manos. Cómo suspirabas. Mi voz era ahora un susurro, casi un arrullo. Me detuve frente a él. La distancia entre nosotros era mínima. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El aire vibraba con una tensión casi eléctrica. Él cerró los ojos por un instante, su respiración superficial. No, por favor, doña Isabella. Sofía. Sofía duerme, Diego, susurré, mi aliento rozando su mejilla. Y aunque no lo hiciera, lo que sucede entre tú y yo en este instante es solo nuestro. Un secreto. Mi mano, de forma casi imperceptible, se alzó y rozó su antebrazo. Sentí la tensión en sus músculos, el vello erizado. Mis dedos se deslizaron por su piel, un roce ligero, casi una caricia, que buscaba su reacción. Él se estremeció. En ese momento un trueno lejano retumbó, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear con fuerza los azulejos del patio. La luz en la cocina parpadeó y se fue. La oscuridad nos envolvió, una oscuridad densa y cómplice, rota solo por los destellos intermitentes de los relámpagos que iluminaban momentáneamente su rostro, revelando la tormenta en sus ojos. La oscuridad siempre revela lo que la luz esconde, ¿verdad, Diego? Mi voz, ahora más profunda, resonó en el silencio. El aire se llenó con el aroma a tierra mojada. Un relámpago iluminó su rostro y vi la lucha en sus ojos, el deseo, el miedo, la culpa. Su respiración se hizo más agitada. Lentamente, casi imperceptiblemente, vi cómo su mano se movía, elevándose como si fuera a tocar la mía, a corresponder mi roce. Mi corazón dio un vuelco. Sabía lo que significaba ese gesto, la entrega que prometía. Pero justo en ese instante el estruendo de un grito nos sobresaltó. Era Sofía. Mamá. Diego. Un relámpago. Su voz, aguda y llena de pánico, nos sacó de nuestro ensimismamiento. Diego, con un sobresalto, retiró la mano como si se hubiera quemado. La conexión se rompió. La magia de la oscuridad se desvaneció. La puerta de la cocina se abrió de golpe y Sofía apareció en el umbral, con los ojos bien abiertos y temblorosa, apenas visible en la penumbra. Estoy aquí, mi amor, exclamé, mi voz volviendo a su tono habitual, aunque mi corazón aún latía desbocado. Corrí hacia ella, abrazándola con fuerza. Diego se quedó inmóvil, un faro de tensión en la oscuridad. La tormenta se desató con furia afuera, pero la verdadera tormenta, la que se había gestado entre Diego y yo, acababa de ser interrumpida abruptamente. Él me miró por encima del hombro de Sofía, y en sus ojos, en medio del pánico por la tormenta, vi una frustración profunda. Una promesa incumplida. El baile secreto había sido pausado, pero no cancelado. Y yo, Isabella, sabía que la música volvería a sonar. Era solo cuestión de tiempo.